gusto. Con Sofía. Años 2 veces. Da gibt es noch. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. ¿Qué tal? Bienvenidos, soy Andrea Bernal. Esto es Zoom a la noticia, nuestro lente enfocado hoy en Estados Unidos. Estos son los hechos. A una sola voz, más de 300 medios de la Unión Americana se unieron en defensa de la libertad de expresión frente a los reiterados ataques, dicen ellos, del presidente Donald Trump. La prensa del país dejó un claro mensaje y aseguró que no son el enemigo del pueblo, como ha afirmado el presidente republicano en varias oportunidades. Es muy importante porque muestra primero una solidaridad entre centenas de medios que representan a muchísima gente. La libertad de prensa en este país está reconocido en la primera enmienda, es uno de los elementos básicos de la democracia americana. El debate podrá generar algún cambio esta acción conjunta de los medios de comunicación en Estados Unidos. La retórica impulsada por el presidente Donald Trump está afectando la labor periodística, pero además la credibilidad de la prensa, y los medios estadounidenses están asumiendo, algunos se lo cuestionan, una postura política. ¿Hay libertad de prensa en Estados Unidos? Hoy vamos a discutirlo. Bienvenidos. Iniciativa inédita e histórica en Estados Unidos frente a los constantes señalamientos y ataques del presidente Donald Trump en contra de la prensa americana. Más de 300 medios enviaron un contundente mensaje al mandatario republicano. Como una manera de hacer frente a la hostil retórica impulsada por Trump, el diario The Boston Globe convocó a la prensa local, nacional, pequeña, grande, en defensa de este ejercicio periodístico. El rotativo instó a los medios de su país a expresar al gobierno republicano que no son el enemigo del pueblo. Un pilar central de la política del presidente Trump es un ataque sostenido a la prensa libre. Los periodistas no son calificados como compatriotas estadounidenses, sino más bien como el enemigo de la gente. Este implacable asalto a la prensa libre tiene consecuencias peligrosas. Esta iniciativa movilizó a cientos de medios de todo el país, desde diarios tradicionales como The New York Times hasta pequeños rotativos, locales e incluso medios conservadores que alertaron sobre el peligro que representa para la labor periodística el lenguaje empleado por el presidente. Veamos algunas de estos editoriales. The New York Times. Insistir en que las noticias que no te gustan son noticias falsas es peligroso para la vitalidad de la democracia, y llamar a los periodistas enemigos del pueblo es peligroso. The Boston Globe. La libertad de prensa es esencial para asegurar la libertad. Durante más de 2 siglos, este principio fundacional norteamericano ha protegido a los periodistas en el país y ha servido de modelo para otras naciones libres. Hoy está seriamente amenazado y envía la señal alarmante a los déspotas desde Ankara hasta Moscú, Pekín o Bagdad de que los periodistas pueden ser tratados como un enemigo interior. Dallas Morning News. No vamos a fingir que todas las historias que han aparecido en todos los medios que cubren al presidente han sido impecables, pero tampoco vamos a fingir que no está en juego aquí una cuestión más amplia, que afecta a la libertad de la prensa de cuestionar las cosas y que afecta a los verdaderos fundamentos de nuestra república. Arizona Daily Star. En la práctica, los periodistas nos tragamos aburridas reuniones de gobierno y nos estudiamos las fórmulas de financiación de las escuelas públicas para que usted no tenga que hacerlo. No es una declaración tan idealista como la primera enmienda, pero vale igual. Y frente a esta iniciativa de los medios, del presidente Donald Trump respondió, como es habitual, pues a través de su cuenta en Twitter. En una serie de mensajes, el mandatario republicano calificó a la prensa como el partido de oposición a su gobierno. Los medios de comunicación falsos son el partido de la oposición. Es muy malo para nuestro gran país, pero estamos ganando. No hay nada que quisiera más para nuestro país que la verdadera libertad de prensa. El hecho es que la prensa es libre de escribir y decir lo que quiera, pero mucho de lo que dicen son noticias falsas, empujando una agenda política o simplemente tratando de herir a la gente. La honestidad gana. Para debatir ese tema hoy nos acompaña desde Washington José Aristimuño, ex subsecretario de Medios del Partido Demócrata, presidente de Now Strategies. Y en Miami está Rey Cruz, exdirector de Univision América, analista en MRC Latino Media Research Center. Para los dos, mil gracias por estar con nosotros hoy. Bienvenido. José, ¿es la prensa el enemigo del pueblo? Por supuesto que no. La prensa son los amigos del pueblo, son la gente que protege
al pueblo. Vamos a recordar que la prensa en gran parte son los que han puesto descubierto corrupción en gobiernos, incluyendo Estados Unidos. Fue la prensa que ayudó que Richard Nixon dejara su puesto como presidente de los Estados Unidos, y muchos más ejemplos. Lo importante de todo eso y la realidad es que la única persona que está atacando a los medios de comunicación en Estados Unidos se llama Donald Trump. Rey, bienvenido y gracias por acompañarnos. ¿Es la prensa el enemigo del pueblo en Estados Unidos? Pues fíjate, no sé si es el enemigo del pueblo, pero sí gran parte de la prensa es el enemigo de la verdad. Y ese es un problema grande, que es un problema que ya está teniendo repercusiones. Por eso hoy en día estamos viendo a los medios de prensa tratando de lavar su cara, muchos de ellos tratando de obtener una credibilidad nuevamente con los lectores, con la teleaudiencia, con la radioaudiencia. Sin duda tenemos que admitir que estamos pasando en el peor momento de la credibilidad de la prensa en Estados Unidos. José, retomo las palabras de Rey, entonces, ¿enemigo de la verdad? Por supuesto que no. Yo, con todo respeto, Rey está viviendo en una realidad alterna. La realidad de todo esto es que Donald Trump ha hecho todo lo posible para desacreditar a la prensa de los Estados Unidos, y diciendo francamente los medios que él no está de acuerdo con él o dicen cosas en su contra, no en su contra, pero dicen las verdades, las realidades del gobierno de Donald Trump. Él francamente simplemente dice que son noticias falsas. Eso es peligroso. Rey, quizás entonces la propuesta no es si son enemigos del pueblo o si son enemigos de la verdad, sino lo que le molesta a Donald Trump es que sean sus enemigos. Bueno, lo que pasa es que también son enemigos de los que no creen igual a muchos periodistas. O sea, vamos a dejar a Donald Trump un poco a un lado para decir, aquí no hay cabida para personas que sean conservadores. Aquí un periódico de New York hizo una primera plana, un editorial, tomando una posición sobre un issue del aborto que se estaba hablando en Argentina. ¿Y qué pasa? ¿Lo hizo eso a favor de los que piensan que el aborto no debe existir? Pues mira, no. Los que son conservadores no tienen cabida dentro de los medios. ¿Y por qué Donald Trump hoy es presidente? Porque toda la gente que no tenía voz vio que alguien salía en defensa de ellos. La prensa en Estados Unidos está haciendo su papel porque lo que dicen es que está politizada, que lo que quiere es causarle daño al gobierno, que no quiere dejar trabajar al presidente Donald Trump, que no quiere dejarlo gobernar. ¿También tiene un mea culpa en eso la prensa? No, la verdad que yo creo que no. Yo creo que la realidad es que vivimos actualmente en un gobierno que tiene mucho que decir. Es un gobierno que despide personal de alto rango día tras día. Todas las semanas tenemos un despido nuevo o personas que se retiran del gobierno voluntariamente. Tenemos un gobierno que día tras día sigue mintiendo. La Casa Blanca emite un mensaje por un lado, el presidente de los Estados Unidos por Twitter emite otro. Estamos viviendo realmente bajo una tragedia de gobierno, un gobierno descontrolado, una Casa Blanca que se está literalmente cayendo. Vamos a recordar que hace poquito fue Donald Trump que se reunió con Vladimir Putin y en vez de decir yo estoy en contra de Vladimir Putin, deberíamos aplicar más sanciones por lo que hizo con Rusia. Él no, él dijo que él creía lo que decía Vladimir Putin y dijo que la comunidad de inteligencia de Estados Unidos estaba errada. Con ese tipo de noticias, claro que los periodistas de Estados Unidos tienen que decir la verdad. Donald Trump defiende más a Vladimir Putin que a la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos. Eso no lo estoy diciendo yo, eso no lo inventan los periodistas, eso es lo que ocurrió hace unas semanas cuando se reunieron. Entonces, no es descabellado pensar que realmente lo que está pasando es que los periodistas de Estados Unidos están haciendo el trabajo. Donald Trump les está poniendo en bandeja de plata toda la información que están diciendo en su contra. ¿Le hace daño el presidente Trump, a la democracia, al desprestigiar a los medios, a los periodistas? Y lo digo ¿por qué? Porque hay unas encuestas con unos números interesantes, pero al mismo tiempo que llaman la atención. Hay un sentimiento del 48% de los republicanos en una encuesta de Ipsos que dice que tienen un sentimiento de que la prensa sí es el enemigo del pueblo. Y el 51% de ese por ciento también de republicanos considera
que es enemigo del pueblo, le hace un gran daño a la democracia. Entonces, si hay esos números, y hay otro que me llama incluso mucho más la atención, que es el 44% que dice que el presidente debería tener la autoridad de cerrar medios de comunicación que se comporten de mala manera. ¿No le está haciendo daño el presidente Trump a la democracia? Bueno, Gallup saca una encuesta donde dice que el 62% de los norteamericanos creen que la prensa es bias, o sea, que tiene una posición. Pero hablando de las encuestas y sacando a un lado las encuestas, la credibilidad de la prensa no se la ha hecho el presidente Donald Trump. Todos sabemos que Wikileaks sacó correos electrónicos donde Joe Podesta, el director de la campaña de Hillary Clinton, tenía conversaciones en privado con el director del mayor medio de comunicación hispano en Estados Unidos, planificando en los correos electrónicos cómo iban a hacer el contenido a favor de Hillary Clinton. Pues mira, gracias a Dios que entidades como Wikileaks sacaron todo eso a relucir. CNN tuvo que despedir analistas, despedir empleados que tomaron posiciones y que inclusive filtraban las preguntas de los debates. Yo creo que el presidente sí ha logrado calar con la palabra fake news, pero la credibilidad vino afectada desde mucho antes. Claro, pero Rey, ahí sí hay un líder, y es el líder, no es cualquier líder, es el líder, que todos los días tiene un mantra y dice: los medios de comunicación son el enemigo, los medios de comunicación están politizados, los medios de comunicación y los periodistas no hacen su trabajo, los periodistas lo único que hacen son fake news, noticias falsas. Entonces eso, pues la gente lo escucha y una mentira repetida 1000 veces pues se convierte en verdad, y ahí están esos números. Pero qué mentira, qué mentira. No tuvo CNN que despedir gente porque le filtraban al Partido Demócrata las preguntas de un debate. Eso no es una mentira, eso está ahí real. No sacó Wikileaks los correos electrónicos como la prensa planificaba con el Partido Demócrata y con Joe Podesta. Eso no es una mentira, eso es real. Que la prensa le dio carne a Donald Trump para dañar su imagen. Mira, sí, que Donald Trump estratégicamente logró canalizar y catapultar el término fake news, sí, es correcto, pero ¿sabes qué? Si la prensa no se hubiese prestado para el juego político demócrata, la historia fuera diferente. José. Si puedo, claro, si José, puedo hacer algunas palabras a lo que está diciendo Rey. Es cierto que hay casos pequeños, hablando en todo el universo de los medios de los Estados Unidos, que hicieron las cosas honéticamente. Eso deberíamos denunciarlo y debería ser prohibido. Y por eso CNN, bueno, hace las movidas que tuvo que hacer, etcétera. Eso por una parte. Pero decir que el presidente de Estados Unidos, que tiene el micrófono más grande del pueblo, que es la persona que debería ser la persona a seguir, el líder en todo sentido de la palabra, que él use su espacio en vez de buscar trabajos y abogar por los latinos, abogar por la economía, y usa su tiempo y usa sus medios sociales para atacar a los medios. Eso es demasiado peligroso. Estoy de acuerdo contigo, lo que estabas diciendo, que 1000 mentiras se convierten en verdad, y eso es lo que hace el presidente Trump. Usa su poder, su micrófono para herir y realmente para debilitar la democracia. Deberían denunciar, como te digo, estos casos singulares, pero Rey, tú bien sabes que la mayoría de los medios son respetables. La mayoría de los reporteros, periodistas en Estados Unidos y en el mundo son gente digna, gente respetable que está haciendo su trabajo por el pueblo. El presidente de Donald Trump lo único que está tratando de hacer es poner más candela, poner más fuego en su base de ultraderecha para buscar más votos en el 2020. Lo único que él está buscando es la reelección en el 2020, no le importa más nada. Sí, voy a una pausa, Rey, si le parece. En segundos le pido que le conteste a José, pero tengo que hacer la primera pausa. ¿Debe la prensa estadounidense unirse para hacer frente a los ataques del presidente Donald Trump? Es el hashtag de hoy, Zoom Trump Medios. Los invito rápidamente a que empiecen a escribirnos a Bernal, Andre Bernal 26 @NTN24 Zoom. Ya volvemos.
Estamos aquí en Suma la Noticia y hoy debatimos el tema de un grupo de diarios estadounidenses que lanzaron un esfuerzo conjunto para responder las acusaciones del presidente Donald Trump, que ha catalogado a los medios como el enemigo del pueblo estadounidense. Muchos medios de comunicación, grandes, pequeños, locales, nacionales, han puesto hoy en sus portadas, en sus editoriales, diferentes temas respecto a que la prensa, ni los medios, ni los periodistas son el enemigo del pueblo. Y Rey le estaba respondiendo a José Aristimuño frente a que, como en todas las profesiones, Rey, hay buenos y malos, pero que en general en Estados Unidos se hace una buena prensa, hay unos buenos medios de comunicación. Sí, hay unos buenos medios de comunicación y es una pena que los medios buenos de comunicación estén cargando con las irresponsabilidades de medios como CNN, que han sido unos irresponsables totalmente con su contenido, como NBC, como los programas de The View y como la misma cadena hispana Univision, que también ha utilizado para editorializar en contra de un candidato. O sea, todo ha sido una movida política, desde el principal reportero de un canal hispano tener a su hija trabajando en la campaña de Hillary Clinton, o de simplemente el principal ancla de un reportero hispano ir a una conferencia de prensa en un área que él no cubre. Y todos los que hemos dirigido un departamento de noticias sabemos que si tenemos un periodista en Washington, ese es el que cubre. Aquel día cuando mandaron a aquel reportero lo hicieron para provocar, para lograr todo el show publicitario y de rating que habían hecho. Luego más tarde supimos que todo era una estrategia que salió a relucir en los emails de Wikileaks con las conversaciones que tenía Isaac Lee y Podesta planificando la campaña de Hillary Clinton. Eso no lo podemos tapar con la mano y pues lamentablemente los medios han sido víctimas de la irresponsabilidad de algunos. Rey, que ganan los medios, como usted dice, provocando, mandando a estos periodistas a cuestionar al presidente Donald Trump, cuando igual es su trabajo. ¿Qué ganan exponiéndose de esa manera, según usted? Bueno, perdóname, el trabajo de Jorge Ramos no es cubrir conferencias de prensa en Washington. Ese es el trabajo de la reportera de Univision en Washington. El trabajo de Jorge Ramos en aquel momento con las cámaras fue exactamente lo que pasó: hacer un show mediático para pintar a un medio como el defensor de los inmigrantes. El papel de la prensa no es ser amigo del presidente. El papel de la prensa no es ser cercano al presidente. El papel de la prensa no es darse palmaditas entre ellos. El papel de la prensa es ser incómodo. Entonces, ¿por qué le molesta tanto al presidente que lo incomoden, Rey? O después voy con José. Pero el papel tampoco de la prensa no es hacerle la campaña a Hillary Clinton ni al Partido Demócrata. El papel de la prensa es llevar una información, no prestarse para un juego político. Entonces, el meollo del asunto, si lo entiendo entonces, José, le traslado la pregunta a usted, es que la prensa está politizada y que lo que querían era que Hillary Clinton estuviera en el poder, y como no lo lograron, entonces van a dañarle la imagen a Donald Trump. ¿Esa es la lectura? No es cierto, o sea, bueno, es una lectura errada y francamente da risa, porque parece un chiste, o sea, eso no es cierto. Vamos a recordar que durante las elecciones presidenciales del 2016, ¿cuántos medios, Univision, el New York Times, CNN, hablaban todos los días sobre los emails, las investigaciones de los emails de Hillary Clinton? Por Dios, todos los días se hablaba de los emails, todos los medios, mencionaron, Señor José, jamás mencionaron que habían correos electrónicos con el dueño de Univision planificando con el director de su campaña del Partido Demócrata. Jamás no es cierto. Jamás salió eso en un medio. Claro. Jamás Univision, cualquier medio hubiese votado a su principal ejecutivo por el acto impropio que hizo. Okay. Y eso está en los reportes de Wikileaks y no lo podemos tapar. Un segundito, Rey. José, termine su idea. Bueno, veo que Rey le tiene más respeto a Wikileaks que los propios medios de comunicación de Estados Unidos. Ya eso es otro tema y realmente preocupante. Te puedo decir, y lo pueden googlear, le invito a todos nuestros amigos y audiencia de Latinoamérica y de Estados Unidos que nos están viendo en este momento, vayan a Google, pongan Hillary Clinton, email, Univision, van a salir coveraje, va a salir cobertura hablando de los emails de Hillary Clinton en Univision, en CNN, en español y en todos los medios latinos de los Estados Unidos. Realmente lo que está diciendo Rey es francamente mentira y bueno, vemos de nuevo. Discúlpame y yo te reto públicamente, José.
a que me muestres cualquier video donde Univisión haya pedido disculpas porque su principal ejecutivo, Isaac Lee, planificaba. Ese no es el tema que estamos hablando. Ese no es el tema. Sí. Ese no es el tema que estamos hablando. Ese es el tema. Repito, porque va en la base, es la base de la credibilidad del medio. No es cierto. Ese es el tema que estamos hablando. Lo que pasa es que sí, Rey, tengo pero que ese defenderme porque es un ejemplo de miles y por eso señalar o catalogar a toda la prensa de igual. Usted está poniendo un ejemplo, si es verdad. Pero entre todos esos, entonces entra el Washington Post, el New York Times, el Boston Globe, el de Filadelfia, el de Texas. O sea, sí, sin duda por un error o como usted lo quiera llamar, toda la prensa en Estados Unidos, por un acto impropio, como usted lo está llamando, toda la prensa en Estados Unidos termina catalogada de esa misma manera. Andrea, tú eres una periodista muy respetada. ¿Tú crees que no fue un acto impropio? No. Yo le estoy preguntando, Rey, si por ese acto impropio... ¿Usted cree que el director de noticias compartiendo información de cómo va a ser la cobertura con el partido no es un acto impropio? Rey, pero discúlpeme, yo no tengo la información, por lo tanto yo como periodista no puedo ir a juzgarla. Entonces, cuando la tenga, encantado lo debatimos. Pero me estoy diciendo, por ese acto impropio que usted cataloga, toda la prensa en Estados Unidos va a ser catalogada como mentirosa, como fake news, como enemiga. Yo no puedo hablar de toda la prensa, yo sí puedo hablar de CNN. Y de CNN tiene un récord de fake news, no lo tiene. Mira, por ejemplo, la semana pasada los hispanos fueron número 1 en mayor cantidad de empleo en los últimos tantos años. Telemundo, esa noticia no la cubrió. Ahora, eso me parece interesante, José. Todo el mundo estaba hablando de la situación de los niños, que es una situación grave, pero no cubrió la noticia que tocaba a la base más importante de su audiencia, los hispanos. Ahora, José, eso es interesante. Los números económicos, por ejemplo, ayudan al presidente Donald Trump. Los números económicos, el desempleo, tienen unos buenos números hoy por hoy en Estados Unidos. La prensa se fija en eso, la prensa lo pone en sus portadas, la prensa lo está reportando. José. Mira, si bien eso es cierto, como dice Rey, pues la Casa Blanca debería contratar a un equipo de comunicaciones mejor, porque como tienen tan pocos latinos en la Casa Blanca, la única latina, la más alta, Ellen Aguirre, una gran persona y amiga mía, ya se acaba de ir de la Casa Blanca hace algunas semanas. No hay latinos en la Casa Blanca, no hay latinos en el gobierno de Trump, muy pocos, y cómo estamos viviendo, como es una Casa Blanca francamente antimigrante, una Casa Blanca racista, que realmente muchos de ellos no tienen la capacidad, la inteligencia cultural para decir, como tú estás diciendo y lo que está diciendo Rey, si es verdad, no tengo los números frente a mí, pero si son verdad, la Casa Blanca es su trabajo de comunicar eso a los reporteros para que hagan su trabajo. También, en parte, los oye, perdóname, José. Si una Casa Blanca tiene que contratar gente para decirle a los medios lo que tienen que cubrir, entonces la prensa sería manipulada. Yo creo que eso tiene que nacer del periodista y entender qué noticia es importante y qué no. Ahora, Rey y José, es verdad en todo caso que aquí no están todos los medios incluidos, y no porque no los hayan incluido, sino porque hay voces críticas también que no están de acuerdo con la posición de algunos medios de comunicación, porque esta campaña impulsada por el Boston Globe resultó cuestionada por el periódico conservador The Wall Street Journal. En una editorial afirmó que la iniciativa da la impresión de que las reacciones de los diarios pues no son independientes. Para cualquiera que crea que las páginas editoriales de los periódicos estadounidenses no han sido lo suficientemente críticas con respecto al presidente Donald Trump, el Boston Globe tiene una solución. Decidido a no dejar que los lectores adivinen, el Globe está instando a los consejos editoriales que publiquen condenas simultáneas contra la retórica del señor Trump. La acción coordinada no da la impresión de que las redacciones de los diarios sean independientes. José, vamos concluyendo, tengo un minuto para cada uno. ¿Hasta dónde puede llegar esto? Porque la preocupación es ese número de personas que luego se puede ir acrecentando y puede también darle un poder adicional y empoderando al presidente de la República cuando dicen que él debería tener el poder de cerrar algunos medios de comunicación. José. ¿Hacia dónde pudiera llegar esto? Muy fácil. Esto pudiera llegar a la Venezuela actual, a la Cuba actual, donde literalmente ponen presos a periodistas. ¿Pero usted cree que Estados Unidos pudiera realmente pasar eso? Yo espero que no, y
no creo que pasaría, sobre todo a corto plazo, y lo digo porque tenemos, gracias a Dios, en los Estados Unidos, poderes de chequeos y balances que no permitirían que el presidente hiciera eso, incluyendo el Congreso y la Corte Suprema. No creo que llegaríamos realmente a eso, pero debemos vigilar que ese tipo de cosas no lleguemos ni cerca a semejante control político. Rey, ¿pudiera pasar en Estados Unidos este control político, esta regulación o una ley de comunicación para los periodistas? En un minuto, Rey, por favor. Estoy de acuerdo con José. Mientras tengamos un Congreso, mientras tengamos un Senado y una Corte Suprema, es prácticamente imposible. Entonces, que el presidente Donald Trump siga simplemente por Twitter y los otros medios de comunicación haciendo su trabajo. Él puede decir lo que él quiera, pero él no tiene ese poder. Gracias a los dos, José Aristimuño y a Rey Cruz, por este interesante debate. Yo pensaba hoy, lo hemos debatido mucho en torno a este primer año del presidente Donald Trump, pero sin duda pues hay que ponerlo sobre la mesa, sobre todo para preservar la libertad de expresión del ciudadano. Mil gracias, Rey y José. Soy Andrea Bernal, nos vemos. Tenemos tweets antes de despedir. Perdón, debe la prensa estadounidense unirse para hacer frente a los ataques del presidente Donald Trump. El hashtag es #ZoomTrumpMedios. Que no se queden por fuera nuestros televidentes. Kathleen diría que los medios de todo el mundo deberían unirse para hacer frente ante la opresión a la libertad de prensa. Se debe sentar un precedente para que paren las agresiones al gremio periodístico. Diego dice, la prensa debe ser medida a la hora de publicar noticias que tengan que ver con el presidente Donald Trump, debe ser objetiva. Y Natalia comenta, claro que sí, la prensa debe estar unida contra un presidente que la ha desprestigiado y amenazado. Soy Andrea Bernal, nos vemos mañana con otros temas de debate. Gracias por su compañía.